Bueno, hola, feliz Navidad a todas y a todos. Vamos a empezar el año con un vídeo de ejercicios. Mi intención es hacer dos vídeos en los que yo resuelva ejercicios. Quería probar hoy hacer este vídeo resolviéndolo yo misma, entonces ibais viendo como el proceso, cómo escribía yo, como si estuviésemos en clase, y no como los anteriores vídeos en los que yo escribía a la pizarra y luego ya grababa sobre lo que ya estaba y hablaba sobre lo que ya estaba escrito. Pero os he grabado un vídeo, me ha ido mal en internet, se ha grabado mal, así que ahora lo estoy repitiendo y ya está la pizarra hecha. Así que no puedo hacerlo. Intentaré hacer eso en el siguiente vídeo. Vale, poneros todos en la página 124 y voy a escoger, veis que está como dividido por bloques, pues voy a escoger de los bloques que me parezcan más interesantes ejercicios para repasar. Empiezo por el bloque 2, del que voy a hacer los ejercicios 37, 38, 39, 40. Entonces nos vamos aquí. Ejercicio 37. Halla el valor de x para que los vectores u y v sean perpendiculares. Vale, para que dos vectores sean perpendiculares, es decir, para que estén situados de esta manera, formando un ángulo de 90 grados, ¿qué tenía que pasar? Que su producto escalar fuera cero. ¿Qué era el producto escalar? Era el producto de vectores en el que obteníamos un escalar, es decir, un número. Así que lo único que tengo que hacer es multiplicar estos dos vectores escalarmente, es decir, coordenada a coordenada, y que esa operación me dé 0. Pues nada, multiplico u por v, 6 por 5, 30, x por menos 3, menos 3x, y eso me tiene que dar 0 para que sean perpendiculares. Luego, x tiene que ser 10. 38. Hay el valor de x de forma que el producto escalar de los vectores u y v sea igual a 6. Pues lo mismo, antes nos decían que tenía que ser perpendicular, por tanto el producto escalar tenía que ser 0, ahora nos dicen que el producto escalar tiene que ser 6. Así que, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos escalarmente los vectores u por v, ¿vale? Y eso me tiene que dar 6. Entonces, u por v, 2 por 1, 2, menos 4 por x, menos 4x. Eso es igual a 6. Luego x es igual a menos 1. Vale, 39. Me dice, analiza si los siguientes vectores u y v son perpendiculares. Vale. ¿Qué hay que hacer para ver si dos vectores son perpendiculares? Mirar que su producto escalar sea 0. Luego los multiplico escalarmente, ¿vale? Menos 2 por 3, menos 6. 5 por 2, 10. Menos 6 más 10, 4. ¿Eso es igual a 0? No, es distinto de 0. Luego u y v no son perpendiculares. Y por último, el 40, que me dice, escribe las coordenadas de dos vectores perpendiculares a v en los siguientes casos. Vale, pues, ¿cómo se hacía un vector perpendicular a otro? Pues para sacar un vector perpendicular a este, lo que tengo que hacer es cambiar las coordenadas de sitio y cambiarle a uno de los dos el signo. Entonces, un ejemplo sería este, menos 2, menos 3, he cambiado el menos 2 aquí, el 3 aquí y al 3 le he cambiado de signo, o el 2, 3. ¿Vale? Ese sería otro vector perpendicular. Vale, este simbolito de aquí, el que veis aquí, esto significa perpendicular. ¿Vale? Eso significa que este vector es perpendicular a este. Y este, por tanto, perpendicular a este. Vale, el siguiente que nos dan, menos 1, menos 3. Pues cambio las coordenadas de sitio y a uno de los dos le pongo el menos. Entonces me saldría el 3 menos 1 o el menos 3, 1. En el 0 menos 1, pues o el 1, 0 o el menos 1, 0. ¿Qué pasa? Que aquí, si elijo ponerle el menos o cambiarle el signo al 0, como no le afecta, se queda igual.
Entonces aquí si le cambio el signo al 1, me quedaría 1, 0. Y si le cambio el signo al 0, menos 1, 0. ¿Vale? Aquí pasa lo mismo. El 1, 0, uno perpendicular sería el 0, 1 o el 0, menos 1, dependiendo si le cambio el signo a la segunda coordenada o a la primera. Vale, pasamos al siguiente bloque. De este bloque no voy a hacer nada, de este bloque sí. De este bloque voy a hacer el ejercicio 45. Me dice, hay las ecuaciones vectorial, paramétrica, continua, general y explícita de la recta determinada por un punto y un vector director. De aquí voy a hacer solo el apartado C y el D porque todos los demás son iguales. Vale. Para que yo pueda determinar una recta queda determinada por o bien un punto y un vector director o bien dos puntos. Es decir, para conocer la ecuación de una recta me tienen que dar o un punto por el que pase y su vector director o dos puntos por los que pase. En este caso nos dan un punto y un vector director. Luego yo estoy segurísima de que voy a poder determinar cuáles son las ecuaciones de la recta. ¿Vale? En el caso del C, me dan el punto menos 2, 1 y el vector director 2, 1. Entonces, empezamos. La ecuación vectorial, ¿cómo era? Pues xy igual a el punto más un parámetro, el que queráis, t, z, lambda. Se suele poner o t o lambda. Veis, yo aquí en el siguiente he usado lambda. Mientras que pongáis que esa t o esa lambda o ese parámetro pertenece a r, ya estaría. Entonces sería más t por el vector director. ¿Vale? Las tres primeras son muy fáciles porque es ir metiendo esto donde corresponde. La paramétrica, pues un sistema de ecuaciones, xy igual. Aquí en la primera columna el punto, menos 2, 1, más el parámetro por el vector director, 2, 1. Podéis poner más 2t o más t2, ¿vale? Como queráis. Es más adecuado poner 2t, pero os lo pongo así para que veáis que se puede poner. Mientras entendáis que esto es un producto que se multiplica t por 2 o 2 por t, estupendo. En la continua es xy y luego arriba se pone el punto, pero se pone el punto con el signo contrario. El punto es menos 2, 1, pues entonces aquí ponemos más 2 y aquí menos 1. Abajo se pone el vector director tal cual, 2, 1. Ecuación general, vale, la podemos obtener de dos formas. La primera forma es directamente y la segunda forma es desarrollar la continua. Entonces, empezando por desarrollar la continua. O sea, lo voy a hacer de las dos formas para que veáis. Vosotros y vosotros podéis elegir la forma que queráis. A mí me gusta más que utilicéis la de directamente. ¿Por qué? Porque repasáis el uso del vector normal y el vector director de una recta en ecuación general. Que no lo hacéis así, da igual. Las dos formas son válidas y además la de desarrollar por continua es más rápida si tenemos la continua. Entonces, ¿cómo se saca la general? A través del desarrollo de la continua. Pues esta de aquí abajo se pasa al otro lado multiplicando y multiplica a todo. Y esto de acá abajo se pasa al otro lado multiplicando a todo. Entonces esto sería x más 2 por 1, x más 2, igual a 2 por y menos 1. No os olvidéis del paréntesis. Entonces sería x más 2 igual a 2y menos 2. Y esto es, la general tiene que tener todo a un lado y al otro lado solo el 0. Entonces pasamos todo a un lado y nos quedaría x menos 2y más 4 igual a 0. ¿Cómo sería la forma de sacarlo directamente? ¿Por qué la llamo directamente? Porque todas estas las hemos sacado directamente, con el único dato de quién es el punto y quién es el vector director. En este caso la hemos sacado a través de la continua, pero en este vamos a sacarla directamente a través de lo que nos dan. ¿Qué nos dan? El punto y el vector. Pues a través de eso lo voy a sacar. ¿Cuál es el vector? 2, 1. Entonces, ¿cuál es el vector normal a mi recta? Pues 1 menos 2, por ejemplo, ¿no? Acordaos que para sacar el vector normal es el vector perpendicular al vector director. Luego, si el vector director es 2, 1, 1 perpendicular sería cambiar las coordenadas, ¿no? Cambiar este por este y este por este, y a una de las dos cambiar el signo. Luego el normal
normal sería 1 menos 2 o menos 1, 2, por ejemplo. Entonces, si el vector normal es 1 menos 2, el coeficiente de la x va a tener un 1 y el coeficiente de la y va a tener un menos 2. ¿Vale? Más c, la c no la sé. ¿Cómo averiguo c? Pues como pasa por el punto menos 2, 1, eso significa que yo al meter el punto aquí, me va a cumplir la ecuación. Entonces lo que hago es meter el punto aquí, ¿ves? Menos 2, donde está la x pongo menos 2, donde está la y pongo 1. Menos 2 por 1 más c igual a 0. Menos 2 más c igual a 0. Luego c es igual a 4. Luego mi recta, si meto este de 4 aquí arriba, mi recta es x menos 2y más 4 igual a 0, que veis que coincide. ¿Vale? Y ya por último la explícita. La explícita es coger la general y despejar la y. Entonces yo cojo la y, la despejo y me queda que y es igual a menos x y menos 4 entre menos 2. Entonces ahora lo dejo bonito. ¿Cómo voy a dejarlo bonito? Pues el menos 2 que se vaya para acá y que se vaya para acá. Y ahora la x la separo del coeficiente. Entonces esto me quedaría menos 1 entre menos 2, un medio de x, y menos 4 entre menos 2, 2. Luego mi ecuación explícita me queda así, que sería, y para aprovechar como este ejercicio, recordamos que lo que multiplica el coeficiente de la x, lo que multiplica la x, es decir, su coeficiente, es la pendiente de la recta. El término independiente es la ordenada en el origen, que eso significa que si yo a la x le doy el valor 0, esto se me va y la y me queda 2. Luego, con la ordenada en el origen se encuentra muy fácilmente un punto por el que pasa mi recta, que sería el 0, 2. Vale, ahora voy a hacer el apartado D. De la misma forma. Nos dan un punto y un vector. Este punto y este vector. Entonces, vectorial, xy igual a el punto, más un parámetro, lambda, por ejemplo, que pertenezca a R, por el vector director. Paramétrica, sistema, xy igual punto, más lambda por vector director, más 1 lambda, menos 2 lambda. Continua, x igual a y, y ahora arriba, el opuesto del punto. Si el punto es 0,3, hasta aquí, si el punto es 0,3, aquí sería menos 0, que es como no poner nada, como poner x, menos 0, menos 3. Y abajo el vector director, 1 menos 2. Da igual si ponéis esto así, que sin el 0. Es lo mismo. General se puede sacar de dos formas, o directamente a través del vector director y el punto, o con la continua, desarrollando la continua. Entonces empezamos por desarrollar la continua. Desarrollar la continua es pasar este multiplicando a este lado y pasar este multiplicando a este lado. Entonces se nos quedaría menos 2x igual a y menos 3. Y esto, para la general necesito pasarlo todo a un lado. Entonces, si lo paso todo a un lado, me queda 2x más y menos 3 igual a 0. Si lo hago directamente, tengo, mi vector director es 1 menos 2. Luego el vector normal, que es el perpendicular al vector director, será 2, 1. Luego el coeficiente de la x va a ser 2. Y el coeficiente de la y va a ser 1. Más c igual a 0. ¿Cómo averiguo esta c? Pues haciendo pasar el punto que me dan por la recta. Entonces cojo el punto 0,3 y lo hago pasar por la recta. Donde haya una x pongo un 0 y donde haya una y pongo un 3. Entonces 2 por 0 más 3 más c igual a 0. Luego c es igual a menos 3. Lo meto aquí arriba y ya tengo la recta, que es 2x más y menos 3. ¿Vale? Igual a 0. Que veis que me coincide. Si en algún caso cogéis el otro vector normal, os va a dar lo mismo. Os va a dar una recta que sea proporcional a ella, igual con todo cambiado de signo o algo así. Aquí también me podría haber salido la recta menos 2x menos y más 3 igual a 0.
tenéis que identificar que esta recta y esta son la misma, ¿vale? Vale. Y por último, la explícita. Vale, la explícita. ¿Cómo se acaba la explícita? Pues de la general, lo que tengo que hacer es despejar la i. Entonces, si despejo la i, me queda menos 2x más 3. El menos 2 sería la pendiente y el 3 sería la ordenada en el origen, que es que lo que me indica, si recordamos, es que esta recta pasa por el punto 0,3. Vale, pasamos ahora a otro bloque, al de propiedades afines. Y vamos a hacer el ejercicio 50 y 51. ¿Vale? El ejercicio 50. Me dice, determina cuál de los siguientes puntos pertenecen a la recta tal. Vale, esto es una frase que os tiene que quedar muy clara, que tenéis que tener grabada, que tenéis que apuntaros, porque es clave, porque pasa siempre y lo vamos a utilizar en muchos problemas. ¿Cuándo un punto pertenece a una recta? Un punto pertenece a una recta si cumple sus ecuaciones. Entonces, para comprobar que este punto pertenece a esta recta, tengo que comprobar que este punto cumpla las ecuaciones de esta recta, o sea, cumpla esta ecuación. Si la cumple, pertenece a la recta. Si no la cumple, no pertenece a la recta. ¿Qué significa que un punto pertenezca a la recta? Que ese punto está en la recta, ¿vale? Entonces, vamos allá. Aquí. Vale, esta recta, aquí me falta un cero. Nos dan esta recta, que yo he llamado R, y nos dan este punto. Y nos dicen, ¿este punto pertenece a esta recta? Pues vamos a comprobarlo. Meto donde está una X, meto la coordenada X del punto, y donde está la Y, meto la coordenada Y del punto. Luego esto me quedaría 4 por 1 más 4, menos 8 igual a 0. Lo desarrollo, 4 más 4 menos 8 igual a 0, 0 igual a 0, ok. Luego este punto cumple la ecuación de esta recta, luego pertenece a esta recta. Recordar que este era el símbolo de pertenecer. Eso significa que el punto pertenece a la recta. Es decir, que si mi recta es así, el punto está aquí. Está en la recta, pertenece a la recta. Veamos si el B pertenece a la recta. Para que B pertenezca a la recta tiene que cumplir sus ecuaciones. Pues meto menos 2 donde está la X y 0 donde está la Y. Entonces sería 4 por menos 2 más 0 y menos 8 igual a 0. Esto nos da menos 16 igual a 0. ¿Es igual a 0? No, es distinto de 0. Menos 16 es distinto de 0. Luego B no pertenece a la recta R. Entonces se pone así, el pertenece se tacha, como en el igual. Comprobamos que el C pertenece a R. Meto el 3, donde hay una X meto el 3, donde hay una Y meto el menos 4, entonces me queda menos 4 por 3, menos 4, menos 8 igual a 0. Y esto, como menos 8 menos 4 da 12, 12 menos 12, 0. Luego 0 igual a 0, cumple la ecuación de la recta, luego C pertenece a R. El D, para que este punto pertenezca a la recta, tiene que cumplir sus ecuaciones. Luego, donde hay una X, meto menos 3 y donde hay una Y, meto 20. Lo hago y me da que sí, que pertenece. Luego, D pertenece a R. El único que no pertenece es el B. Vamos al 51. El 51. En los vídeos, sobre todo los que yo no hago a mano, es decir, los que yo no voy mientras hablo, lo voy haciendo, voy rápido. ¿Por qué? Porque el vídeo lo podéis parar. Si no entendéis algo, podéis darle atrás, podéis verlo en el tiempo que queráis, podéis repetirlo. O sea, entonces voy como un ritmo que yo creo considerable, porque entiendo que lo podéis parar.
Si no entendéis algo, apuntáis que no entendéis eso concreto del vídeo y luego al día siguiente me preguntáis en clase, en la clase física, ¿vale? El 51 me dice, estudia la posición relativa de los siguientes pares de rectas. ¿Qué me están dando aquí? Me están dando dos rectas. Esto es un sistema de ecuaciones de toda la vida, ¿no? Que siempre nos dice, vamos a resolver este sistema por sustitución, por reducción, por igualación. Pues, ¿qué nos están dando en realidad? Nos están dando dos rectas y nos están pidiendo que al resolver el sistema hallemos la posición relativa, el punto donde se cortan o qué relación tienen esas dos rectas. Pues ahora lo que nos piden es que sin resolverlo, solo viendo esas dos rectas, digamos qué posición relativa tienen, ya conociendo que cada recta tiene su vector director, que pasa por un punto, que no sé qué. Entonces, no me enrollo más. ¿Qué me están dando? Un sistema. En este sistema, veis, hay dos rectas. Esta y esta. Estas dos rectas están en ecuación general, ¿vale? Esto tendría que ir para allá, pero se puede decir que esto es como una ecuación general. Así que lo que puedo hacer es estudiar su posición relativa. ¿Cómo se estudiaba? Repaso esto. La posición relativa. Lo que tengo que hacer es coger los coeficientes de la X, de la Y y el término independiente. Entonces, si cojo los coeficientes de la X y lo divido, y divido los coeficientes de la Y, si eso no es proporcional, si no son iguales esas dos fracciones, entonces mis dos rectas son secantes. ¿Por qué? Porque si estas dos cosas no son iguales, significa que el vector director es distinto. Y si el vector director de dos rectas son distintas, significa que una irá para allá y otra para allá. Luego se tienen que cortar, luego son secantes. ¿Qué pasa si sí que coincide? Si al dividir en los coeficientes de la X y los coeficientes de la Y coinciden, entonces eso significa que tienen el mismo vector director. Si además no coincide el término independiente, al dividirlo, si no coincide, eso significa que tienen el mismo vector director, pero que no son iguales. Luego, ¿qué rectas tienen el mismo vector director, pero no son iguales? Pues las paralelas. ¿Veis que tienen el mismo vector director? Si en el caso de que hagamos la división de los términos independientes y sí que coincida con la división BB o con la división AA, que esas tres cosas sean iguales, entonces esta igualdad nos dice que tiene el mismo vector director y esto nos dice que además coinciden, que es que además todo es igual. Luego serán coincidentes, ¿vale? Porque una recta en sí misma tienen el mismo vector director y además son iguales. Vale, entonces empezamos. En A nos dan esta recta que he llamado R y esta recta que he llamado S. Cojo los coeficientes de la X, 1 y 4, los divido, 1 entre 4. Ahora cojo los coeficientes de la Y, menos 7, menos 1, y los divido. ¿Es igual un cuarto que menos 7 entre menos 1? No, no es igual, luego son secantes. ¿Que hay gente que no lo ve a simple vista esta proporción? No pasa nada, puede comprobarlo. ¿Cómo se comprueba? En cruz, ¿vale? Si multiplico 1 por menos 1, y menos 7 por 4, menos 28, como no coincide, son secantes. Esto es como se enseñaban cuando eran más pequeñas y pequeños a comprobar que dos fracciones no son equivalentes, se multiplicaban cruz. Pues aquí igual, podéis utilizar eso a simple vista. Entonces son secantes. Siguiente, Cogemos el coeficiente de la X, 1 entre menos 2. El coeficiente de la Y, menos 6 entre 12. ¿Estas dos son equivalentes? Sí, porque de aquí a aquí he multiplicado por menos 6 y de aquí a aquí también. Luego estas dos son equivalentes. Eso significa que tienen el mismo vector director. Luego o son paralelas o son coincidentes. Vamos a mirar si coincide además la proporción del término independiente. 5 entre 3. 5 entre 3 es equivalente a menos 6 doceavos. No, luego son paralelas. Seguimos. Ahora vamos a cambiar de bloque y vamos a ir al bloque de distancias y ángulos en el plano. Vale.
que estaría aquí. ¿Qué pasa con este bloque? Pues que uno de los grupos, no me acuerdo cuál, el naranja o el azul, se quedó en esta parte. Vio la teoría en vídeo, porque se la he mandado en Navidades, pero no vio conmigo en clase la resolución de este tipo de ejercicios. No os preocupéis, lo voy a resolver en la siguiente clase que tengamos presencial, en la que vengáis a clase. Ahora, al ver esto, vais a entender muchas cosas, pero si hay dudas, lo resolvemos en esa clase. Entonces, de aquí voy a resolver hasta, no sé cuándo se me paró el vídeo, creo que en el 57, pero vamos, los voy a resolver todos, si no es en este vídeo, en el siguiente. Entonces, empezamos por el 55. No voy a resolver todos los apartados porque son iguales, ¿vale? El 55 me dice, halla la distancia entre dos puntos y me dan 2 puntos. Para calcular distancias siempre tengo que pensar en la posición relativa. ¿Qué posición relativa pueden tener 2 puntos? Pues o pueden ser el mismo punto o pueden ser diferente punto. Si son el mismo punto, por ejemplo, si me dan este y este, pues son el mismo punto, entonces la distancia 0. No os confundáis con los vectores. Si este punto, si me dan este punto, el 2, 3, y este punto, B, 4, 6, aunque sean proporcionales, no son el mismo punto. Si yo los dibujo en una gráfica, no son el mismo punto. Luego su distancia no es 0, ¿vale? Cosa que sí pasa con los vectores. Dos vectores sí que pueden ser proporcionales y pueden representar a la misma recta. No es que sean iguales, es que son proporcionales y representan a la misma recta. ¿Vale? No os liéis con eso. Vale. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia entre dos rectas? O sea, entre dos puntos. Pues si tengo A y tengo B, lo que hago es unirlos con un vector, ¿vale? Crear el vector AB y calcular el módulo. Porque el módulo, si recordáis lo que era el módulo me mide la distancia que hay, ¿vale? La longitud que tiene un vector. Entonces, calculo el vector que los une y hago el módulo. Entonces voy a eso. El primero que me dan estos 2 puntos, el 2, 5 y el menos 3, 1. Creo el vector director. ¿Cómo se calcula? O sea, creo el vector. ¿Cómo se calculaba el vector? Hacía B menos A. B menos A. Menos 3, menos 2, menos 5, 1, menos 5, menos 4. Y ahora hago el módulo. El módulo que era la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Que eso es 5 al cuadrado 25 más 4 al cuadrado 16. Aquí he puesto 9 por la cara. Vale, y esta da aquí 11, 2, 3, 4. La raíz de 41. Y se deja así si no se puede simplificar más. En el B nos dan estos 2 puntos y nos piden calcular la distancia, pues igual. Creo el vector AB. El vector AB se obtiene restando las coordenadas de B menos las de A. Entonces, 2 menos menos 2, 4, 0 menos 4, menos 4. Y ahora calculo el módulo de ese vector. La raíz cuadrada del primero al cuadrado, 4 al cuadrado, más el segundo al cuadrado. Y eso es 16 más 16, que es igual a 32, que es igual a 4 raíz de 2. Siguiente ejercicio, 56. En el 56 nos piden la distancia de un punto a una recta. Repito, para las distancias siempre pensamos en la posición relativa. ¿Qué posición relativa pueden tener un punto y una recta? Pues o el punto pertenece a la recta o el punto no pertenece a la recta. Si el punto pertenece a la recta, entonces la distancia es 0. Si el punto no pertenece a la recta, entonces la distancia es esta. Justo esta, la que he dibujado aquí en azul, es la distancia mínima, la perpendicular. ¿Y cómo hay esa distancia? A través de la fórmula, esta fórmula de aquí, ¿vale? Que tenemos que memorizar. Entonces, empezamos. Voy a hacer el C y el D. Entonces, nos dan este punto y esta recta. Esta recta nos la dan en ecuación general. Para utilizar esta fórmula, solo
puedo utilizarla cuando tengo la recta en ecuación general, ¿vale? Solo en ecuación general. ¿Qué significaban estas tres rayitas? Definición. Esto significa que R está definida por esta ecuación. Entonces tengo este punto, tengo esta recta. Lo primero que hago es ver si el punto pertenece a la recta. ¿El punto pertenece a la recta? Pues, ¿qué tengo que hacer? Si este punto perteneciera a esta recta, ¿qué pasaría? Que este punto cumpliría las ecuaciones de esta recta. Entonces lo meto. Donde hay una X meto un 0 y donde hay una Y meto el 5. 4 por 0 más 5 más 1 igual a 0. Esto es 6 igual a 0, que no es lo mismo. Luego P no pertenece a R. Luego estamos en este caso de aquí, donde P no pertenece a R, es decir, el punto no está en la recta. Entonces tengo que calcular esta distancia a través de la fórmula. Pues lo hago. Vale, la distancia del punto a la recta es igual a valor absoluto de coeficiente de la X, 4, por primera coordenada del punto, 0, más coeficiente de la Y, 1, por segunda coordenada del punto, 5, más término independiente. Cierro valor absoluto entre la raíz cuadrada de el coeficiente de la X al cuadrado más el coeficiente de la Y al cuadrado. 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto me da 6 entre raíz de 17 y si racionalizo me da 6 raíz de 17 entre 17. Siguiente. El D me da este punto y esta recta. Repito de nuevo, solo puedo aplicar la fórmula cuando tengo la recta en forma general. Si la tuviera en ecuación paramétrica, entonces la tendría que pasar a general. Si la tuviese en ecuación continua, la tendría que pasar a general, ¿vale? Siempre en general. Aquí los del ejercicio son muy majetes y nos han dado ya la ecuación general de la recta. Entonces no tenemos que hacer nada más que, primero, comprobar que el punto no pertenece a la recta. Si pertenece a la recta, entonces la distancia es 0. ¿Pertenece este punto a esta recta? ¿Cómo lo compruebo? Si este punto pertenece a esta recta, cumple las ecuaciones de la recta. Entonces voy a meter este punto aquí a ver si cumple las ecuaciones. Donde hay una X pongo un menos 2 y donde hay una Y pongo un menos 3. Entonces finalmente si hago cálculos me da que no cumple las ecuaciones de la recta y que por tanto el punto no pertenece a R. Eso significa que tengo esta situación, que tengo la recta y el punto aquí. Entonces para calcular esta distancia tengo que utilizar la fórmula. Utilizo la fórmula, que es valor absoluto de coeficiente de X por primera coordenada del punto más coeficiente de Y por segunda coordenada del punto más término independiente entre la raíz cuadrada de el coeficiente de la X y el coeficiente de la Y, cada uno al cuadrado, ¿vale? Y esto al final me da 17 entre raíz de 40. Como 40 es 2 al cuadrado por 10, puedo sacar un 2 de la raíz, así que lo saco. Raíz de 40 es lo mismo que 2 raíz de 10. Y ahora racionalizo. Aquí os explicaba cómo racionalizar, porque vi que en la primera evaluación había gente que esto le costaba. Si hay un 2, o sea, si hay un número en general abajo, a mí el número me da igual que esté abajo. Los números pueden estar abajo. Lo que no tiene que estar nunca abajo es una raíz. Entonces, ¿qué es lo que quiero quitar? La raíz. El número se está multiplicando, lo dejo. ¿Cuándo subo números? Cuando están sumando. Porque entonces ya son un pack. La raíz y la suma es un pack. Cuando hay productos significa que están como separados, que son independientes. Entonces, aquí el 2 lo dejo. Solo quiero quitar la raíz. Por lo tanto, solo tengo que multiplicar y dividir por la raíz de 10. Entonces, multiplico y divido por la raíz de 10. Aquí se me va esta raíz, ¿vale? Me queda 10 y arriba se me queda la raíz. Luego es 17 por raíz de 10 entre 20. Y se queda así. Siguiente ejercicio. 57. Me dice, halla la distancia que hay entre las rectas R y S en los siguientes casos. Vale, siempre que miramos rectas, siempre que miramos distancias, tenemos que ver posición relativa. Entonces, ¿cuál es la posición relativa posible que pueden tener dos rectas? Pues pueden ser secantes, paralelas o coincidentes.
Si son secantes, la distancia entre una y otra es 0, porque se tocan. Si son coincidentes, la distancia entre una y otra es 0, porque se tocan. Si son paralelas, la distancia es esta, o esta, o esta. ¿No? Entonces, ¿cómo calculo esta distancia? ¿Me tengo que aprender una fórmula? No exactamente. La distancia entre una recta y otra, que es paralela, se calcula cogiendo un punto de una recta, de la R o S, la que a mí me venga en gana, y calculando la distancia de ese punto a la recta S. Entonces, la distancia entre R y S va a ser la distancia que haya entre ese punto y la recta S. Y esa distancia yo la sé calcular porque es la fórmula que hemos utilizado aquí arriba. ¿Vale? Así que no me tengo que aprender una fórmula nueva, es la fórmula del caso anterior. Veámoslo en práctica. Yo tengo la recta R y tengo la recta S. Entonces, primero, posición relativa. ¿Estas rectas qué son? Pues, ¿cómo se calculaba la posición relativa de dos rectas? Pues cogía el coeficiente de la X, lo dividía, 2/4. Los coeficientes de la Y los dividía, 1/2. ¿Son proporcionales? Sí, porque de aquí a aquí divido entre 2 y aquí igual. Son proporcionales. Luego vamos bien, pueden ser paralelas. ¿Cómo compruebo que sean paralelas? Ya sé que tienen el mismo vector director. ¿Cómo compruebo que son paralelas? Pues comprobando que el término independiente no coincide. Y efectivamente, -5 entre 1 no coincide. Vale, puede surgir una pregunta que es, pero claro, en el ejercicio anterior el término independiente estaba al otro lado del igual. Da igual. Da igual porque si está en un lado está multiplicado por -1 y si está en el otro no. Y al final los -1 se van en la división. Entonces me da igual tener aquí, hacer la división entre -5 y 1 que hacerla entre 5 y -1. ¿Vale? Me da absolutamente igual. Vale. Entonces, estas dos rectas son paralelas. Luego tenemos este caso. Luego, ¿qué tengo que hacer? Coger un punto de una recta, de la que quiera. Voy a ver cuál es más fácil. Pues la recta R tiene aquí la I solita. Aquí abajo tienen números. Entonces, voy a elegir la recta R. ¿Cómo saco un punto de la recta R? Pues como cuando éramos pequeñas y pequeños. Le doy un valor a la X o a la Y y deduzco el valor de la otra. Entonces, yo he dado el valor 0 a la X para que esto se me pire. Entonces, la Y va a ser, si esto es 0, la Y es 5, ¿no? Paso este al otro lado. Luego, un punto es el 0, 5. Ya tengo un punto de R. Ahora se trata de calcular la distancia de ese punto que he sacado a la recta S. Entonces, la distancia de la recta R a la recta S va a ser igual que la distancia del punto que he sacado, que pertenece a la recta R, a S. ¿Y cómo se saca esta distancia? Con la fórmula. Entonces, si ponemos aquí, aquí tenemos el punto, aquí tenemos la recta y la distancia va a ser arriba, valor absoluto de coeficiente de X, 4 por primera coordenada del punto P, 0, más coeficiente de Y, 2 por segunda coordenada del punto P, 5 más 1, entre la raíz cuadrada de el coeficiente X al cuadrado más el coeficiente Y al cuadrado. Y esto da finalmente raíz de 10 entre 20. Y ya estaría. Sí. Mañana, tengo que preparar otro vídeo de ejercicios y continuaré terminando esto, porque mi intención es hacer el 58 y el 59 y algunos más de aquí. ¿Vale? Así que, nada. Adiós.